Saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes en esta nueva clase del curso bíblico El Reino de Dios, que estamos desarrollando este módulo número 2. Módulo número 2. Es muy importante la conexión, la continuidad que tenemos entre el módulo 1 y el módulo 2. Hemos comenzado prácticamente de cero con el Evangelio del Reino de Dios, con el módulo 1, y hemos avanzado muchísimo en esas 16 clases que compusieron, que integraron el módulo 1, y ahora estamos en el módulo 2 como continuación en el crecimiento espiritual, en la maduración espiritual, tomando como base, por supuesto, siempre el módulo 1. Este es el sistema constructivista. Estamos construyendo conocimiento sobre conocimiento. Esa es la intención, construir el conocimiento. A partir de la lección 1 del módulo 1 fuimos construyendo la lección número 2, la número 3, la número 4, y hoy nos toca, ya en el módulo 2, hablar de la lección número 6. Ya hemos construido 5 lecciones, las 5 precedentes, y hoy vamos a trabajar para construir la lección número 6. Así que vamos a mencionar nuevamente, como en cada lección, el texto lema de este curso bíblico es: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada lección, cada semana, yo les refresco el texto lema, que es el texto lema de todo el curso, del curso bíblico del Reino de Dios. Tanto el módulo 1 como el módulo 2 hemos adoptado ese mismo lema. El lema de que cada uno de ustedes, por supuesto, tienen que recibir la palabra de Dios que se les enseña con toda solicitud. Y la mayoría, o si no todos, lo hacen de esa manera. Pero no todos escudriñan después las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y es muy importante escudriñar las Escrituras para verificar si las cosas que les estamos enseñando en los diferentes cursos son así o no son así. El tema de hoy, entonces, usted lo tiene en su pantalla, es gracia, Espíritu Santo y Torá, cumplimiento de la promesa del Padre. Gracia, Espíritu Santo y Torá, cumplimiento de la promesa del Padre. Entonces vamos a ver uno de los lugares donde se encuentra la promesa del Padre. No es el único, entonces les tiene que venir a la mente, a la memoria, otros lugares donde en las Sagradas Escrituras hay una promesa del Padre muy especial, que es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar hoy, de esa promesa, la promesa del Espíritu Santo hecha por el Padre. La lectura que vamos a utilizar es el texto que está en Ezequiel capítulo 11, de los versículos 17 al 21, y vamos a hacer esa lectura con mucho detenimiento, con muchísimo detenimiento. Dice así la bendita palabra de Dios. Esperen que se lo voy a poner más grande para que ustedes lo puedan leer junto conmigo. Ahí está. Di por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y presta atención a esto, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías
y todas sus abominaciones. Lo primero que yo tendría que hacer con ustedes es preguntarles qué son idolatrías y qué son abominaciones. Porque acá está diciendo, y volverán y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Entonces, ya empecemos a trabajar con nuestra mente, con nuestro entendimiento, para empezar a entender, a saber qué es lo que significa idolatrías y todas sus abominaciones. Idolatría y abominaciones. Fundamental, porque si no, no sabemos lo que tenemos que quitar. Estamos hablando de la promesa del Padre, de la promesa del Espíritu Santo. Pero está diciendo que previo a eso hay algo que es necesario. Quitar todas las idolatrías y todas las abominaciones. Y les daré un corazón. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y ahí está la promesa del Espíritu. ¿Ven? Les daré un corazón. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Esta es la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Este trabajo del Señor, de Yahweh nuestro Dios, de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne dentro de nosotros y darnos su Espíritu Santo, es, según el versículo 20 que usted tiene allí en su pantalla, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Miren, otra vez la referencia a idolatrías y abominaciones. Entonces dice, aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. Y yo siempre les recomiendo que presten mucha atención cuando alguna palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras está firmada. Está firmada. De hecho, ya de por sí, por estar incluido en las Sagradas Escrituras, ya entendemos que se trata de palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hay una firma, yo entiendo que hay una doble afirmación de que es palabra de Dios. Ahí está firmado. Dice, yo, Yahweh. Así que vamos a tratar de, comenzando con este pasaje, vamos a tratar de analizar este pasaje, de desmembrarlo para analizarlo, para poder entenderlo como corresponde. Pues está hablando de cosas muy importantes. Está hablando de cosas muy, muy importantes que tienen que ver, inclusive tienen que ver con el cumplimiento en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, en el templo, y también tiene que ver con cada día, desde ese momento hasta ahora, donde cada creyente recibe el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que entendamos esto. En el versículo 17 que leíamos, dice que Yahweh dice que nos recogerá de los pueblos, nos congregará de las tierras en las que estábamos esparcidos y nos traerá a la tierra que Él nos prometió. Eso dice. Tiene que ver tal vez con el Salmo 37, versículo 29, donde dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces, muchas veces pensamos solamente en la tierra de Israel como tierra prometida. Sin embargo, hay mucha evidencia bíblica que habla de que de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, los justos
no solamente heredarán la tierra de Israel, la tierra prometida, sino que los justos heredarán toda la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces, Dios obviamente va a constituir un reinado a través del Mesías desde Jerusalén, y va a haber reyes y sacerdotes colaborando con él, pero entendemos que los justos heredarán la tierra completa, si pudiéramos decirlo de esa manera. En el versículo 18 que hemos leído, debemos tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón que siguiendo su mandato, nosotros debemos quitar de la tierra que el Señor nos da toda idolatría y toda abominación. Yo he escuchado muchas veces hablar de este pasaje que hemos leído, pero no sé si alguna vez escuché hablar de este aspecto previo, que es que el Señor nos manda a que nosotros, no Él, nosotros debemos quitar de la tierra que el Señor nos da toda idolatría y toda abominación. Entonces yo les decía al principio que es muy importante que nosotros tengamos bien definido en nuestra mente qué es idolatría y qué es abominación. Idolatría, ya sabemos, es más corriente, más usual el término. Entonces sabemos que idolatría es la adoración de ídolos. Idolatría es la adoración de ídolos. Siendo un ídolo, todo aquello que ocupa el lugar que solamente a Yahweh Dios le corresponde. Entonces idolatría lo tenemos definido de manera más clara en nuestro entendimiento. Idolatría es adoración de ídolo. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que solamente Yahweh Dios tiene que ocupar. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de idolatría. Y yo quiero que usted tenga en mente, por ejemplo, una que muchas veces pasa desapercibida, que es la egolatría. Egolatría. Y usted dice, bueno, pero no la tenía prevista esa, porque tenía entendido que idolatría era adoración de imágenes, y adoración de estatuas. Aún algunos dicen, bueno, también incluye cuando un artista, un personaje famoso, un futbolista, un deportista ocupa el lugar de Dios. También es idolatría, por supuesto. Otros que lo han profundizado más dicen probablemente idolatría sea cuando otra cosa ocupa el lugar de Dios. El trabajo, por ejemplo. Porque las personas oran a Dios por trabajo. Señor, dame un buen trabajo, dame un buen trabajo. Y cuando obtienen ese buen trabajo y empiezan a tener ingresos significativos, entonces empiezan a dejar las cosas del Señor. Dejan de congregarse, dejan de asistir a las diferentes actividades de la iglesia, etc. Culpa de la prosperidad que han recibido por el trabajo que Dios les ha dado. O sea que la bendición de Dios, como dice la pastora Ada, la bendición de Dios los aparta de Dios. Eso también se convierte en idolatría. Y otras tantas cosas, pero muchas veces se nos pasa desapercibida la egolatría. La egolatría es la adoración del yo, del ego. Entonces, dice la Escritura allí que tenemos que sacar toda idolatría. Bueno, ya sabemos lo que es idolatría. Y usted dice, ¿cuánta idolatría hay que sacar? Toda. Mientras que abominaciones, dice que tenemos que sacar toda abominación. En la Biblia, abominaciones se refiere a todo aquello que está prohibido por la Torá de Yahweh Dios. Cuando usted lea en la Biblia la palabra abominaciones, hay que quitar las abominaciones, o ese pueblo se fue detrás de sus abominaciones, o Israel se fue detrás de sus abominaciones. Lo que significa la palabra abominación en la Biblia es todo aquello que está prohibido por la Torá de Dios.
Entonces ya tenemos definido qué es lo que tenemos que quitar. Tenemos que quitar todo lo que ocupa el lugar de Dios y todo aquello que está prohibido por las instrucciones de Dios, es decir, por la Torah de Dios. Somos portavoces de Dios. Somos portavoces de Dios. Leemos, por ejemplo, en 2 Reyes 17:13. Y ahí vamos a ver qué significa que somos portavoces de Dios. ¿Portavoces para qué? ¿Para qué? Para hacer quitar en la tierra que Dios nos da toda idolatría y todas las abominaciones. Vamos a leer ahí en 2 Reyes. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, miren qué es lo que tenemos que hacer nosotros como portavoces de Dios para quitar toda idolatría y todas las abominaciones. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ahí tiene una manera de quitar las abominaciones. Que de nuestra boca, como portavoces de Dios, salga, volveos de vuestros malos caminos a la Torá de Dios. Leemos en 2 Corintios. No, vamos primero a Ezequiel. Vamos a seguir con el Antiguo Testamento. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte ni siquiera del malo. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahí tienen cómo podemos quitar las abominaciones. 2 Corintios 5:20 en el Nuevo Testamento, vamos a leer así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí tienen la manera que Dios nos ha dado como siervos suyos para quitar las idolatrías y para quitar las abominaciones de la tierra que el Señor nos da. En este tiempo somos portavoces hacia el mundo y también somos portavoces hacia nuestra tierra. ¿Se dieron cuenta que no habla del mundo? Habla de la tierra que el Señor nos da. Por lo tanto, somos portavoces hacia el mundo y somos portavoces hacia la tierra que el Señor nos da, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la congregación de Yahweh Dios. Y de ahí es donde tenemos que sacar también, o principalmente, la tierra que el Señor nos da. De ahí tenemos que sacar la iglesia de la congregación, toda idolatría y todas las abominaciones. Veamos los versículos 19 y 20 de la lectura inicial. Para poder hacerlo, para poder hacer esto, Yahweh Dios promete darnos un corazón y poner dentro de nosotros un espíritu nuevo. ¿Se acuerdan? Un corazón y poner dentro de nosotros un espíritu nuevo, quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne para que andemos en sus ordenanzas y guardemos sus decretos y los cumplamos. Y haciendo esto, le seamos por pueblo y Él sea a nosotros por Dios. No cualquiera es pueblo de Dios. Haciendo esto, seamos a Él por pueblo y Él sea a nosotros por Dios. Esta promesa se cumple por primera vez en Hechos capítulo 2, versículo 4. De que Él quitaría el corazón de piedra, pondría un corazón de carne y pondría su espíritu. ¿Para qué? Para que andemos en sus ordenanzas y guardemos sus decretos y los cumplamos. Y de esta manera seamos pueblo de Dios. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí se cumplió la promesa del Padre. Ahí se empezó a cumplir, después del primer Pentecostés que falló, el primer Shavuot, ahí en el monte Sinaí,
Acá Dios reflota su propósito y hace esta promesa: yo les voy a dar mi Espíritu Santo. La llenura con el Santo Espíritu de Dios tenía el propósito de dar a los discípulos un corazón de carne para que anden en sus ordenanzas y guarden sus decretos y los cumplan. Para ser pueblo para Yahweh y Él sea nuestro Dios. Cualquiera que enseñe una cosa diferente en relación con el propósito de la llenura del Espíritu Santo está saliéndose de las enseñanzas bíblicas. Hay que recibir el Espíritu Santo de la promesa, pero no leen toda la promesa. No leen toda la promesa. El Espíritu Santo de la promesa está en lo que nosotros acabamos de leer y estamos analizando. Hay que leer la promesa completa. No solamente que enviaría el Espíritu Santo y malinterpretar que es para risas espirituales, para caídas, para gritos, para diversas cosas que se hacen habitualmente producto de los emocionalismos, sino que hay que leer la promesa completa. Esta es la promesa completa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la llenura con el Espíritu Santo? El propósito de Dios, no el propósito nuestro. Tal vez el nuestro sea otra cosa, pero el propósito de Dios es dar a los discípulos un corazón de carne para que anden en sus ordenanzas. Corazón de carne quiere decir un corazón sensible, para que anden en sus ordenanzas y guarden sus decretos y los cumplan. La realización de esta profecía coincide con el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31, del 31 al 33, que leemos habitualmente, porque ahí vuelven a tener la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. En el Nuevo Testamento, Yahshua vuelve a reiterar la promesa. Entonces, es el Espíritu Santo de la promesa. Jeremías 31, 31 dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Este es el pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Déjeme cambiar ley por Torah. A ver, este es el pacto. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A través del profeta Jeremías, Yahweh habla, hace nuevamente la misma promesa que acabamos de leer y analizar, que había hecho a través del profeta Ezequiel. ¿Cuál es la promesa? Dar su ley en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón, para que Yahweh sea a nosotros por Dios y nosotros seamos a Él por pueblo. Y esto solamente se produce a través de la llenura del Espíritu Santo. Esto es muy importante, que usted lo anote, lo tenga en cuenta, lo internalice. ¿Saben lo que es internalizar? Internalizar es hacerlo parte de su propia esencia, meterlo para adentro. Es importante que lo internalice. Este milagro, este cumplimiento de la promesa, tener la mente llena de la Torá de Dios y el corazón con la Torá de Dios escrita en él, no es cuestión de esfuerzo humano. Si hubiera sido cuestión de esfuerzo humano y hubiera sido posible hacerlo, en vano padeció Cristo, en vano murió Cristo. Es imposible para el ser humano, lo ha demostrado históricamente, desde el pacto sinaítico hasta Yahshua. Fue imposible para el ser humano lograr esto por sí mismo, lograr andar en los caminos de Dios por sí mismo, santificarse por sí mismo, justificarse por sí mismo. Esto solamente se produce
a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de que la promesa del Padre es la llenura con su propio Espíritu, con el Espíritu del Padre, con el Espíritu de Yahweh, con el Ruach, con el Espíritu Santo. El Ruach de santidad, el Espíritu de santidad. Muy importante que usted entienda eso, que esto no es una cuestión de estudiar la Torá de memoria y automáticamente vamos a ser capaces de ponerla por obra. No es así. En vano hubiera muerto Cristo si eso hubiera sido posible. No es posible para el ser humano hacer tal cosa. Necesita la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que da la Torá de Dios en la mente, la hace parte del pensamiento del Hijo de Dios, la hace parte del pensamiento del creyente, es parte de su pensamiento, de su manera de pensar, de su manera de razonar, de su manera de resolver las circunstancias, de su manera de decidir. La da en la mente, pero también la escribe en el corazón. Quiere decir que a partir de ahora, con ese corazón nuevo de carne y no de piedra, va a empezar a sentir de una manera que la Torá de Dios va a fluir desde su corazón. Y ustedes saben qué es lo que fluye del corazón. Cuando le preguntaron a Yahshua cuál es el gran mandamiento, y Yahshua dijo, el gran mandamiento tiene dos partes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es muy importante que la Torá de Dios también esté escrita en un corazón sensible, un corazón de carne, que el Señor pone dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu, a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos esto que acabamos de decir. Es muy importante que entendamos esto. En el versículo 21 dice que, pero aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Ya entendimos lo que es idolatrías y ya entendimos lo que son abominaciones. Entonces, ¿cómo podemos resumir el versículo 21? Así, aquellos que cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, Dios trae su camino sobre sus propias cabezas. Ya hemos dicho entonces, vamos a repasar, ya hemos dicho que idolatría es la adoración de ídolos, siendo un ídolo todo aquello que ocupa el lugar que solamente a Yahweh Dios le corresponde, no limitándose solamente a imágenes o a estatuas, mientras que abominaciones se refiere a todo aquello que está prohibido por la Torá de Yahweh Dios en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Miren, queridos hermanos, ustedes saben perfectamente, queridos estudiantes, queridos pastores, líderes y servidores que están haciendo este curso. Ustedes saben, porque lo ven cotidianamente, que estamos viviendo un tiempo en el que los miembros de las congregaciones andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Lo voy a repetir. Los miembros de las congregaciones, no todos, pero muchos de ellos, andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Y ya no estamos hablando del mundo, sino de la congregación. Entonces es aplicable lo que leíamos en el libro de Ezequiel al principio. Es la tierra que el Señor nos da. La tierra que el Señor nos da. Y de esta tierra, que es su congregación, debemos sacar las idolatrías y las abominaciones. La llenura del Espíritu Santo es una obra de gracia de Dios, que no tiene relación con la estimulación de las emociones, hemos dicho, sino que tiene una relación inequívoca con su Torá. Lo repito, no tiene nada que ver con el estímulo de las emociones, ni para llorar, ni para reír, ni para saltar, ni para gritar, ni para hablar en lenguas espirituales, ni para tener un entusiasmo en particular.
no tiene relación. La llenura con el Espíritu Santo es una obra de gracia de Dios que no tiene ninguna relación con la estimulación de las emociones, sino que tiene una relación inequívoca, directa, con la Torá de Dios. Volvamos a la promesa del Padre dada en Ezequiel 11, del 17 al 21, que hemos leído al principio, y Jeremías 31, 31 al 34, que acabamos de leer. Y consideremos la función del Santo Espíritu de Yahweh dentro de nosotros. Considerémoslo por un instante. ¿Cuál es la función? A ver si hemos entendido lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Cuál es la función del Espíritu de Yahweh dentro de nosotros? Miren lo que dice Proverbios 1:23. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Tiene? A ver, queridos estudiantes, ustedes que están hoy estamos más tranquilos porque tenemos más tiempo, la lección es más corta, así que podemos ir pensando cada parte. A ver, ¿tiene o no tiene que ver Proverbios 1:23 con la Torá de Dios y con el Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo dentro de nosotros? A ver, dice, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Se entiende? Hay que saber de memoria ese versículo. Es cortito, se puede saber de memoria. Es muy evidente que el corazón del hombre solamente puede ser cambiado por Dios. Solamente puede. Yo no puedo cambiar mi corazón. Es más, no puedo cambiar mi mente, no puedo cambiar mi corazón. Solamente Dios puede cambiar mi mente y mi corazón. Por esta razón, necesita la renovación interior del hombre por el Espíritu de Dios que lo transforme. Tiene la obra del Espíritu Santo. Esto es cambiar la naturaleza adámica del ser humano, esa naturaleza que lo impulsa al pecado, la naturaleza que hemos heredado de Adán, cambiarla por una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesucristo, que lo impulsa a vivir conforme a la Torá de Yahweh, nuestro Dios. Esto es muy importante, es clave. Yo, una vez predicando en nuestra iglesia en Los Ángeles, ahí en Estados Unidos, se me ocurrió decir que necesitábamos cambiar nuestra genética. Y es la obra que el Espíritu Santo hacía en nosotros. Cambiar nuestra genética. La genética que heredamos de Adán, cambiarla por la genética nueva, heredada de Yahshua, heredada de Jesucristo. Y gustó mucho, y le estoy hablando de hace 17 años atrás más o menos, y gustó mucho el ejemplo. Y lo he usado hasta el día de hoy. Cambiar la naturaleza es cambiar la genética, porque el buen árbol siempre va a dar buen fruto y el mal árbol siempre va a dar mal fruto, de acuerdo a su propia naturaleza. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es la naturaleza, y el ser humano no puede hacer nada por cambiar su propia naturaleza. Solamente Dios, a través de su Santo Espíritu que envía a nosotros cuando recibimos a Yahshua, como dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O como dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hemos recibido a Yahshua en nuestro corazón y hemos recibido el Espíritu Santo de Yahweh, nuestro Dios, que ha entrado en nuestro corazón, y es la única posibilidad que tenemos de transformación. Nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza que heredamos de Adán. Solamente el Ruach, el Espíritu de Dios, puede cambiar esa naturaleza por la naturaleza de Jesucristo. Y la naturaleza de Jesucristo nos impulsa a vivir conforme a las instrucciones de Dios, conforme a la Torá de Yahweh nuestro Dios. No debemos confundirnos a partir de una errónea interpretación bíblica. Por favor, no nos confundamos.
la novedad del Evangelio no es Jesucristo dando una nueva ley. Todos dicen, a ver, ¿cuál es la novedad del Evangelio? E interpretan, voy a decir, y malinterpretan, que la novedad del Evangelio es Jesucristo dando una nueva ley. Y algunos dicen es la ley del amor. Y la verdad es, eso implica desconocimiento de la Torá. ¿Por qué desconocimiento de la Torá? Porque toda la Torá es amor. Toda la Torá. Por eso Yahshua dijo, en esto se resume toda la Torá. En amar a Dios y amar al prójimo. Porque toda la Torá es amor. Entonces Yahshua no vino a traer una nueva ley, la ley del amor. La ley del amor está en la Torá. Es la esencia de toda la Torá. Es más, es la esencia de Yahweh, nuestro Dios. Entonces la novedad del Evangelio no es Jesucristo dando una nueva ley, sino dándonos el Espíritu del Padre que habitó en Él para que viva también en nosotros y de esta manera Cristo viva en nosotros. Algunos dicen, ¿cómo Cristo vive en mí? ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo hace? Y esa es la novedad del Evangelio. Que Yahshua nos da el Espíritu del Padre que habitó en Él para que viva también en nosotros. Y de esta manera, Cristo, por el Espíritu de Yahweh, vive en nosotros. Dice Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. Es uno de los favoritos, el libro de Gálatas, para los que quieren discutir. Miren, Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, queridos alumnos, esto, lisa y llanamente, significa que nos da el Espíritu Santo. Que nos da el Espíritu Santo. No solamente para que le conozcamos, sino para que podamos vivir su vida, la vida de Cristo, siguiendo una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Van entendiendo qué significa vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir la vida de Cristo, ajustado perfectamente a las instrucciones del Padre. Vivir en la carne es vivir conforme a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestras propias concupiscencias. Entonces, miren la obra que hace el Espíritu Santo, que hace el Espíritu Santo de la promesa en los creyentes. No solamente nos revela a Jesucristo, no solamente nos revela al Padre, sino que nos da la posibilidad para que podamos vivir la vida de Cristo siguiendo una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Muy importante esto, porque Dios prometió su Espíritu no solamente para que se testificara con poder que Jesús había resucitado, ¿se acuerdan? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tienen otra obra que hace el Espíritu Santo. Nos faculta, nos capacita para que podamos ser testigos del Cristo resucitado. El Cristo resucitado que aún después de su resurrección y de su ascensión seguía obrando con poder en su iglesia y a través de su iglesia. ¿O qué les parece que significa cuando Pedro y Juan, a la hora de la oración, habían ido al templo a orar y en la puerta que se llama La Hermosa había un paralítico que andaba pidiendo limosna? Y Pedro, alzando la voz, le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda. Y eso quiere decir simplemente así, escuche lo que quiere decir. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
en el nombre del Yahshua resucitado y ascendido, y que por el Espíritu Santo está en nosotros y habita en nosotros. A ti te digo, levántate. Por el poder del Yahshua resucitado, que obra en nosotros a través del Ruach, del Espíritu de santidad, el Espíritu del Padre. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí tienen otra obra del Espíritu Santo, darnos poder, facultarnos, habilitarnos, capacitarnos para ser testigos de la resurrección de Cristo, por el poder de Cristo que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero fundamentalmente, Dios prometió su Espíritu Santo para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a leerlo en Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, y presta atención a esto, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Creer en Jesús, el Hijo y Mesías, el Hijo y ungido de Yahweh, no solamente nos dio el derecho de podernos llamar hijos de Dios, sino que nos dio filiación divina por el Espíritu Santo. Filiación. Filiación viene de filio, de hijo. Filiación divina por el Espíritu Santo, para que viviéramos como tales. A ver, Romanos 8, del 12 al 14. Dice, así que hermanos, deudores somos no de la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que te da filiación divina? Lo que te confirma la filiación divina. Lo que te confirma que sos hijo de Dios a través de Yahshua. Que ahora sos guiado por el Espíritu de la promesa. A ver, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos entonces que la novedad del Evangelio no es una ley nueva, sino una nueva obra de gracia. Cambian el libreto allí. La obra del Evangelio y la novedad del Evangelio no es una ley nueva, sino una nueva obra de gracia, dándonos el Espíritu Santo de Dios, que habitó en su Hijo, para que podamos vivir la vida de hijos de Dios. La vida de hijos de Dios. Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Me van entendiendo? ¿Van completando el panorama del concepto que estamos desarrollando? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Es interesante que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama desde nuestro interior, el Espíritu Santo clama, Abba, Tate. Abba, Tate. Abba, Padre. Es muy interesante eso. La obra de salvación no consiste nada más en ser perdonado de nuestros pecados.
Y esto es muy importante porque por muchos años las iglesias circunscribieron, limitaron la obra de salvación al perdón de los pecados. Pero no es así, porque la obra de salvación no consiste nada más en ser perdonado de nuestros pecados, sino en la transformación de nuestro corazón en un corazón como el de Jesús. Y esto lo voy a repetir, porque la obra de salvación consiste en la conversión. Esa es la obra de salvación. La conversión, la transformación, pero mejor expresada como conversión. Entonces, la obra de salvación no consiste nada más en ser perdonado de nuestros pecados, sino la conversión, la transformación de nuestro corazón en un corazón como el de Jesús. Hebreos 4:15, a ver. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí donde algunos dicen, ¿por qué no terminó antes el texto? Pero no terminó antes. Está diciendo que Yahshua fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese es el espíritu que habitó en él, y ese es el espíritu de la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Para que vivamos con él, que a pesar de ser tentados, podamos vivir sin pecado. Toda letra, es decir, todo precepto exterior al hombre, inclusive los preceptos del Nuevo Testamento, sin la llenura del Espíritu Santo, es letra que mata. Toda letra. Letra de la Torá, letra de los profetas, letra del Nuevo Testamento, letra de las epístolas apostólicas, letra de los evangelios. Toda letra, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios, es letra que mata. Segunda Corintios, capítulo 3, del 4 al 6 nos dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ven cómo se va redondeando el concepto? Quiero que les quede claro en la lección de hoy completamente este concepto. La nueva ley, la ley del Espíritu. La nueva ley, la ley del Espíritu, no es del Espíritu en cuanto que sea decretada por el Espíritu. Es del Espíritu porque el mismo Espíritu Santo es quien lleva a cabo en nosotros toda la obra, todo el Evangelio, toda la transformación, toda la conversión, para hacernos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso se habla que la nueva ley es la ley del Espíritu. ¿Por qué la ley del Espíritu? Porque Él es el que nos transforma, nos convierte para hacernos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Están relacionando con todo. Quiero que todo el concepto, que lo estoy dando muy lento, para que todo el concepto les quede junto, claro en la mente. El concepto de que el Espíritu Santo de la promesa daría la ley de Dios en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. ¿Ven? El Espíritu Santo es el que lleva a cabo en nosotros la obra para hacernos vivir, la transformación, la conversión, para hacernos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Leemos en Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, libres de la condenación de la ley. Hay que entender. Ahora estamos libres de la condenación de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Entienden? No es que el Espíritu vino a abolir la ley, sino que transformó la letra de la ley
en espíritu, al escribirla el mismo Espíritu Santo en nuestra mente, darla en nuestra mente, y al mismo Espíritu transformar un corazón de piedra en un corazón sensible para poder dar el mismo Espíritu de la ley en nuestro corazón. Ya no es letra que nos condena, ahora es Espíritu que nos vivifica. El Espíritu Santo no nos lleva a evitar cosas malas, simplemente porque están prohibidas por una ley escrita. ¿Entienden? No nos lleva a evitar pecado o cosas malas, simplemente porque están escritas en una ley que las prohíbe, sino porque son malas en sí. Por eso nos lleva a evitarlas. ¿Por qué? Porque conceptualmente, porque espiritualmente son malas en sí mismas. Y Él, por ser el Espíritu de Dios, lo sabe. Porque Él mismo inspiró la escritura de la Torá. Entonces lo sabe. Pero ahora no obramos obligados o presionados por una ley exterior, sino porque esa ley ha sido hecha vida en nosotros a través del Espíritu que ahora habita en nosotros. Y la da permanentemente. Ese Espíritu la da no los días Shabbat, no los días de reposo. La da permanentemente en nuestra mente y la escribe permanentemente en nuestro corazón y sensibiliza nuestro corazón para que seamos sensibles a la Torá de Dios, a las instrucciones de Dios. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Ley de vida y ley de muerte. Miren cómo la misma ley te puede condenar o te puede vivificar. Es muy interesante esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu entonces viene a transformar el corazón del hombre, de modo que el que actúa animado por el Espíritu lo hace en virtud de la propia exigencia del amor que habita en él, y no por la fuerza de una imposición exterior. Esto quiere decir, obedecemos por amor, porque nos ha llenado el Espíritu de Dios. Dios es amor. Ese Espíritu de amor nos ha llenado el corazón. El Espíritu de Cristo, que hizo semejante obra de amor, es el que ha llenado nuestro corazón. Y ahora obedecemos por amor, no por una imposición exterior. Es decir, el Espíritu le ha cambiado su corazón de piedra, endurecido por los apetitos de la carne, para que sepa discernir entre el bien y el mal y opte en cada momento, capacitado por el Espíritu, para realizar el bien y evitar el mal. La acción del Espíritu en el hombre lo hace cambiar todos sus apetitos, lo hace cambiar todos sus criterios personales, lo hace cambiar todos sus valores personales, cambiando sus sentimientos, cambiando sus pensamientos, cambiando sus acciones. El hombre espiritual, habitado por el Espíritu Santo de Dios, ya no sigue los deseos de la carne. Desea, quiere y hace las obras del Espíritu. Seguimos con Gálatas, tan conflictivo que a algunos les resulta, pero miren qué simple que es. Gálatas 5, 16 al 25. Se lo voy a poner grande, está medio chico para que lo podamos leer juntos. Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu, y ya no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, no estáis bajo la maldición de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo le llamábamos al principio? Estas cosas son abominaciones. Estas cosas son desobedecer la Torá de Dios. Entonces te está diciendo que los que practican tales abominaciones no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si practicas esto, no son abominaciones. ¿Entienden lo que les estoy tratando de explicar desde el principio? Quitar todas las idolatrías y todas las abominaciones. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto no es abominación, esto está ajustado a la Torá de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso es cuando le encontramos el sentido, cuando lo entendemos, ¿verdad? Qué hermoso es cuando lo entendemos. El que vive guiado por el Espíritu Santo no vive bajo la ley, porque ha crucificado todas las apetencias de la carne. No vive bajo la maldición de la ley, porque ha crucificado todas las apetencias de la carne. Tiene los mismos sentimientos, tiene los mismos criterios, tiene los mismos valores de Cristo, porque tiene el mismo Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo de Yahweh, nuestro Dios. Por eso, las Escrituras nos enseñan que ahora somos una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En este sentido, podemos decir que, ¿cuál es la novedad del Evangelio? Ya hablamos de esto. Entonces podemos decir, ¿cuál es la novedad del Evangelio? La novedad del Evangelio es, en primer lugar, el perdón de todos nuestros pecados pasados por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, permitiéndonos nacer de nuevo. Una novedad del Evangelio, que no lo podía hacer el Cordero inmolado en el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Ese Cordero no hacía nacer de nuevo a nadie. Entonces la primera novedad del Evangelio es el perdón de todos nuestros pecados pasados por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, permitiéndonos nacer de nuevo. Y en segundo lugar, la otra novedad del Evangelio es que Dios hace que su Espíritu Santo habite en nosotros para dar su Torá en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón, para que ya no volvamos a cometer los mismos errores de antes de nacer de nuevo. Es muy importante y muy interesante. Nacimos de nuevo para no vivir de la misma manera. Ahora, nacimos de nuevo, ¿y qué nos asegura que no vivamos de la misma manera? La obra del Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo habitando plenamente en nosotros. Eso es tan importante. No embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo realmente ocupe todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para que no vivamos como antes de nacer de nuevo. Para que vivamos en novedad de vida. Ahora guiados por la ley del Espíritu. Ahora con la ley de Dios, que nos ponía bajo la ley, bajo maldición, ahora es la ley de libertad. La ley de Dios, la misma ley ahora nos hace libres. Nos encontramos libres por andar en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esa ley ya no nos pone bajo maldición, porque
Yahshua perdonó todos nuestros pecados y el Espíritu Santo ha dado esa ley en nuestra mente, la ha escrito en nuestro corazón para que vivamos en el Espíritu de Cristo como Cristo vivió. Es hermoso esto, el Evangelio es hermoso. Ese Espíritu de Yahweh en nosotros es el que produce en nosotros tanto el querer como el obrar de acuerdo con la Torá de Dios. Miren qué obra perfecta y completa. Ese mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh Dios, morando en nosotros, produce en nosotros tanto el querer, como el obrar de acuerdo con la Torá de Dios. Mírenlo en Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, escucha el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lea, cuando esté grabado y subido en la página de la Facultad Bíblica, pare ahí y vuelva a ver esta pantalla de vuelta, para poder entenderla profundamente. La transformación del ser humano es tan profunda, que el Espíritu de Dios se hace uno solo con el Espíritu del hombre. Vamos otra vez. La transformación del ser humano es tan profunda que el Espíritu Santo de Dios se hace uno solo con el Espíritu del hombre, de manera que ya no se los puede separar ni distinguir. La mente de Cristo y la nuestra se hacen una en nosotros. Se lo repito, la mente de Cristo y la nuestra se hacen una en nosotros. 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es muy fuerte esto, porque tu manera de pensar, de resolver situaciones, de tomar decisiones, va a dejar de ser con tu mente anterior. Ahora tenés la mente de Cristo. Entonces van a fluir en tu mente escrituras. Van a fluir escrituras, textos bíblicos, que te van a impulsar a hablar de una manera diferente, a pensar de una manera diferente, a tomar decisiones de una manera diferente. ¿Cuál es la manera diferente? Diferente de lo que eras vos en la carne. Ahora tenés la mente de Cristo y es la manera en que Cristo decidiría, en que Cristo hablaría, en que Cristo pensaría. Es válido aquí el párrafo que está en la corbata esa que todos saben que yo uso para casar. Cada vez que tengo que casar una pareja, mi corbata dice muchas veces, what would Jesus do? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y ya no está esa preocupación de que tengamos que pensar qué haría Jesús en mi lugar. Porque ahora con la mente de Cristo, puesta por el Espíritu Santo que habita en vos, ya no hay que ni siquiera pensar qué haría Cristo. Fluye palabra, fluye Torah, fluye instrucción de Dios de tu misma mente, porque ahora tenés la mente de Cristo. También deseo mencionar un par de textos que nos muestran la manera en que actuó el Espíritu Santo de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo actuó el Espíritu del Padre, el Espíritu de Yahweh en nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Isaías 11:2. Te dice, ¿pero el Antiguo Testamento? Claro que sí. El Antiguo Testamento, Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Yahweh, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Ese es el Espíritu Santo que habita en vos. Ese es el Espíritu Santo que habita en mí. El Espíritu Santo que habitó en Yahshua. Conviene entonces que leamos al Padre, a Yahweh, hablando a través del profeta Isaías, para saber qué características tiene ese Espíritu que habitó en Yahshua y que habita en nosotros hoy. Vamos otra vez, Isaías 11:2. Dice,
y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Vamos a Isaías 42:1. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Qué palabras fuertes e importantes. Finalmente, veamos cómo actúa el Espíritu Santo de la promesa en la iglesia. Finalmente vamos a ver cómo actúa en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la Kehilá, en la congregación, en la iglesia, en la congregación. Me gusta más decir congregación. Iglesia proviene del griego eclesía, pero congregación proviene del hebreo Kehilá. Y la palabra más correcta siempre va a ser la que proviene del hebreo, la Kehilá, la congregación. Entonces vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo de Yahweh, el Espíritu Santo de la promesa de Yahweh nuestro Dios, la promesa del Padre, en la congregación. Vamos a ver, 1 Corintios 12, del 7 al 13. ¿Cómo actúa en la congregación? Y si en tu congregación no está actuando de esa manera, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo de la promesa. Pues tiene que actuar de esta manera. En los miembros de la congregación, tiene que actuar de esta manera. En los miembros de la congregación, tiene que actuar de esta manera. Veamos entonces, 1 Corintios 12, del 7 al 13. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué le es dada? La manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por favor, les ruego, lean otra vez este pasaje de 1 Corintios 12, del 7 al 13. Esta es la obra del Espíritu. Estuvimos analizando anterior la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora estamos hablando de la obra que el Espíritu Santo hace en el cuerpo de Cristo, en la congregación, cuando se reúnen como cuerpo, cuando se reúnen como congregación, cuando se reúnen como templo formado por piedras vivas para habitación de Dios por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, presta atención. Templo formado por piedras vivas para habitación de Dios por el Espíritu. ¿Cómo habita Dios en la iglesia, en la congregación, en el templo formado por piedras vivas? Por el Espíritu. Y si el Espíritu Santo habita en tu congregación, todos estos dones tienen que ser manifiestos. Entonces te pregunto, ¿cuánto hace que no hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, todo lo que dice allí? Léelo de vuelta. ¿Cuánto hay que no hay manifestaciones de estas en tu congregación? ¿O has convertido tu congregación, la reunión congregacional de los miembros, meramente en un Partenón griego donde los filósofos discuten teología? Lo voy a repetir. ¿Has convertido tu congregación, la reunión de los miembros, la reunión de los creyentes, de los discípulos, la has convertido en un Partenón griego donde los filósofos discuten sobre teología?
o el Espíritu Santo se manifiesta, tal como dice esta lectura que usted tiene en la pantalla y que yo los invito a leer 1, 2, 3, 5, 10, 50 veces hasta que esto se haga realidad en su congregación, porque esto también es parte del Espíritu Santo, de la promesa del Padre, dado allí en Ezequiel, dado en Jeremías y dado por nuestro Redentor Jesucristo. El Espíritu Santo es la obra que hace en particular en cada uno de nosotros y es la obra que tiene que hacer en la congregación, en el templo santo formado por las piedras vivas para morada. ¿Para qué es el templo santo? Para morada de Dios en el Espíritu. Y si el Espíritu está morando en tu iglesia, esto tiene que estar. Y si el Espíritu Santo de Yahweh está en tu iglesia, todos estos dones del Espíritu tienen que estar manifestándose ahí. Que no se convierta en un Partenón griego, ateniense, donde los filósofos se juntan para hablar de teología. Que el Espíritu Santo sea realmente el que se mueve en la reunión congregacional de los miembros de la Kehilá, de la iglesia. Miren, queridos alumnos, nos toca vivir un tiempo de falsos profetas, un tiempo de falsos apóstoles dentro de la congregación de Yahweh Dios. Un tiempo en que los que se autodenominan como portavoces de Dios hacen errar al pueblo del Señor. Hacen errar al pueblo del Señor. Eso es lo que estamos viviendo. Ustedes dicen, hoy hemos leído mucha Biblia. Dios quiera hubiéramos leído mucho más. Hubiéramos tenido tiempo para leer mucho más. Porque ahora vamos a leer Miqueas, capítulo 3, del 5 al 12, y se lo voy a poner más grande porque está chiquito para que usted lo pueda leer. Así ha dicho Yahweh acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Yahweh. Mire el versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Yahweh, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho. Cohecho es coima, Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Yahweh diciendo, ¿no está Yahweh entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Está hablando de Israel, está hablando de Jerusalén, y leíamos al principio que es nuestra comisión, nuestro deber, quitar toda idolatría de la tierra que el Señor nos da. Quitar todas las abominaciones de la tierra que Yahweh nos da. ¿Y vieron cómo leímos allí? Está hablando de la tierra, está hablando de Jerusalén. Y nuestra misión es quitar todas las idolatrías y todas las abominaciones de la tierra que Yahweh, nuestro Dios, nos da. No debemos engañar a los redimidos, nunca. Nunca debemos engañar a los redimidos con una teología de la gracia que no se ajusta a las Sagradas Escrituras.
Han engañado por años a los redimidos con una teología de la gracia que no se ajusta a las Sagradas Escrituras. No cometamos nosotros ese error, porque engañar a los redimidos con una teología de la gracia que no se ajusta a las Sagradas Escrituras es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Y vuelvo a hablar del Espíritu de la promesa. El Espíritu de gracia. Hacer afrenta al Espíritu de gracia, porque el Señor juzgará a su congregación. Sabemos que va a juzgar al mundo, pero acá está diciendo que nosotros tenemos un compromiso y un deber con la tierra que Yahweh nos da, con su congregación. Y acá nos está diciendo la palabra que vamos a leer ahora, que Dios juzgará a su congregación. Hebreos 10, 26 al 30. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Dónde está la falsa doctrina de la gracia? Que si pecamos sobreabunda la gracia. Eso es para antes de convertirnos, no para después de convertirnos. Voy a leer otra vez el 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada? Y miren esto, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La falsa doctrina, la antibíblica doctrina de la gracia, no la doctrina bíblica de la gracia, sino la antibíblica doctrina de la gracia que muchos predican, hace o afrenta al Espíritu de gracia justamente. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hemos sido salvos por gracia, no hay ninguna duda de eso. Hemos sido salvos por gracia, lo repito otra vez más, hemos sido salvos por gracia, pero desde el momento en que hemos entrado en el reino de Dios, hemos perdido nuestro libre albedrío para ahora vivir de acuerdo con las instrucciones que el Espíritu Santo de Dios ha dado en nuestra mente y ha escrito en nuestro corazón conforme a la promesa de Yahweh Dios. Por su gracia, Dios cambió nuestra naturaleza adámica por la naturaleza de su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios nos ha permitido entrar en su reino. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por gracia, salvos por gracia. Hemos leído en la lectura bíblica inicial de este capítulo, en Ezequiel 11, del 18 al 21, y volverán allá. Y tómelo cada uno de ustedes, queridos estudiantes, para sí mismo, como una palabra profética de parte de Dios. Tómelo para sí mismo, cada uno de ustedes para sí mismo. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden. ¿Para qué el corazón de carne? ¿Para qué el espíritu nuevo? Para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. Hemos vuelto a leer parte del texto del principio. Espero que esta lección
que para mí es muy importante, porque aclara muchísimos temas doctrinales, aclara en su mente y en su corazón muchos temas donde los falsos profetas, los falsos apóstoles han confundido a los creyentes en muchos aspectos en relación con la palabra de Dios. Entonces, hemos aclarado muchos de esos aspectos en esta lección, que sinceramente yo espero que les haya resultado de utilidad. Si usted puede, en la semana, póngalo en el auto, póngalo en su teléfono celular, mírelo de vuelta cuando el pastor Enzo lo suba en la página de la Facultad Bíblica. Es muy importante esta lección para evitar confusiones. Les recordamos que para aprobar este módulo, por supuesto, deben enviar el trabajo práctico de cada capítulo, siguiendo las instrucciones que se encuentran en las páginas 10 y 11 del material de estudio que le hemos enviado. Les rogamos ajustar su trabajo práctico a las instrucciones para poder aprobar cada capítulo y enviarlo a la dirección que usted tiene en la pantalla. Recuerden que cumpliendo con las asistencias a las clases y con los trabajos prácticos, se entregará certificado de aprobación del curso, un diploma de aprobación del curso. Los alumnos, por supuesto, que pierdan una clase, podrán verla grabada on demand en la misma página de la Facultad Bíblica. No olviden entonces de mandar su trabajo práctico. Yo les doy muchas gracias. Les agradezco profundamente por haber compartido con nosotros esta clase. Y los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.